A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Mujer Virtuosa, pero cuando decimos Mujer Virtuosa es para todos, para toda la familia, pero pues el nombre de nuestra comunidad es Comunidad Mujer Virtuosa. Así que sean todos bienvenidos, esperamos que podamos compartir, que podamos reflexionar a través de la palabra, de lo que hoy el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y pues le vamos a pedir a Jesús que nos guíe, que nos ilumine con su Espíritu. Amado Jesús, te pedimos que el día de hoy y siempre tú nos ilumines, nos guíes para poder hacer las cosas como tú quieres. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestra guía, por ser nuestro conductor, por ser el que siempre está atento a nuestras necesidades. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Qué bendición poder compartir el día de hoy algo tan especial que en nuestras vidas es determinante, y es cuando nosotros decimos sí o cuando decimos no. Así se llama el tema del día de hoy, sí o no. Y es que ese sí o no pues puede ser determinante para nuestras vidas. Puede ser como el reflejo de lo que nosotros somos, de que defina nuestra personalidad cuando a veces nos cuesta decir sí o cuando nos cuesta decir no. Pero ese sí o ese no pueden ser determinantes en nuestra vida. Cuando alguien es definido en todo aspecto de su vida, cuando es definido en sus emociones, en sus sentimientos, en su profesión, en su formalidad, en su hogar, esa persona pues sufre menos, porque siempre hay seguridad, certeza de lo que está haciendo o lo que está decidiendo. Y es que la bendición que nosotros tenemos como seres humanos es que somos personas hechas bajo esa libertad que Dios nos dio desde el momento de crearnos. Nos hizo libres, nos hizo con un libre albedrío para no depender nosotros de nada ni de nadie, sino lo que cada uno de nosotros decidamos en nuestra vida. Y cuando nosotros aprendemos a ser decididos, a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no, pues sufrimos menos, porque hay certeza de lo que queremos hacer. Pero cuando hay inseguridad en nuestros aspectos de la vida, pues siempre tambaleamos, y ese tambaleo es lo que nos hace muchas veces tomar decisiones equivocadas. Ahora la pregunta es para ti y para mí: ¿sé decir sí cuando hay que decir sí y sé decir no cuando hay que decir no? ¿O siempre estoy dudando? Y pues hay cosas que realmente son, pues, no son importantes, en las que podemos pues cambiar o decir sí o decir no, o en un momento pues ser inseguros. Pero hay situaciones en la vida en las que nosotros sí es determinante que aprendamos a ser personas, ahí sí que valga la redundancia, determinantes. Dice que una persona determinada posee metas claras y las persigue con energía. Vemos aquí que según el diccionario, pues nos dice que una persona que posee metas claras y determinadas y persigue sus metas con energía. Entonces, cuando hablamos de poseer esas ideas claras para saber qué queremos, a dónde vamos,
va desde el inicio, aun cuando los niños son pequeños, es increíble ver que hay niños seguros y hay niños inseguros. Hay niños que se les va formando su carácter y nosotros como padres los enseñamos a ser determinantes. Que si él dice, bueno, sí quiero este helado, pues que sea realmente porque lo quiere. O si dice, yo quiero comer pues verduras el día de hoy, que no nos la deje ahí en el plato, ¿verdad? Entonces desde ahí nosotros vamos formando ese carácter de nuestros hijos y los enseñamos a ser determinantes en sus sí y en sus no. Ahora la pregunta es, ¿cómo soy yo? En cuestiones emocionales, ¿soy definida o soy definido? O siempre tambaleo y pienso, bueno, a saber si aquella persona, para personas que están en ese caminar de formar una familia, de encontrar una pareja, desde ahí depende la seguridad y la certeza del matrimonio. Cuando una persona se deja influenciar por las emociones, porque a aquella persona le gusta, porque es atractiva y solamente da un sí, pero un sí muy emocional. Y entonces las consecuencias a largo plazo, cuando ya estas personas están casadas, pues lógicamente van a ser desastrosas. O cuando, por ejemplo, una persona que va a entrar a estudiar una carrera o una vocación, por ejemplo, los sacerdotes, que en un momento por una emoción o una desilusión o a veces un pensamiento no mal enfocado dice, sí, es que yo quiero servirle al Señor toda mi vida. Pero ya cuando está en el seminario, pues empieza a tambalear, y bueno, no, es que no lo pensé bien, no lo decidí bien. Y es ahí que nosotros vamos a fracasar en muchas cosas que vamos a emprender cuando no aprendemos a decir no o sí. Leí hace unos días una historia real de una persona que era un dirigente de excavaciones. En algún lugar pues excavaban para encontrar agua, para encontrar petróleo, para encontrar minerales, qué sé yo. Bueno, ahí solo dice que era un dirigente de un grupo excavador. Pero un día él, en su desesperación porque no encontraban lo que buscaban, decidió con una bomba de dinamita pues romper todo el terreno y para encontrar lo que según ellos andaban buscando. Pero esta persona era como de libre pensamiento, su vida realmente fue bastante desordenada durante toda la vida. Nunca él se puso a pensar si existía Dios, si no existía. Él pues realmente hizo una vida como él pensaba que estaba bien. Pero también hizo, dice él, muchas cosas que destruyeron su vida y a su familia, ¿verdad? Entonces, en ese momento cuando explota la bomba, pues a él es el primer afectado, porque pierde sus brazos, pierde la vista y pierde sus pies. O sea, prácticamente queda una persona completamente, prácticamente deshabilitado para todas las actividades que él podía realizar. Pero en ese caminar, cuando él se encontraba muy, muy desesperado porque había perdido su vista especialmente, empezó a escuchar de Dios. Y a través de escuchar de Dios, porque el oído no lo perdió, a través de escuchar de Dios, él empezó a darse cuenta que él nunca había puesto la mirada en las cosas que Dios quería que él hiciera en su vida. Y entonces empezó a sentir necesidad de conocer de la palabra, porque él escuchaba que a través de la palabra nosotros podíamos encontrar
una vida plena, una vida diferente. Y él decide, pues, dice, ¿y cómo ahora, cómo yo voy a poder leer la palabra si yo no veo, no camino, no tengo brazos? Pero él tenía una sed tan grande que alguien le dice, pero mira, le dice, existe un sistema que es para personas que no tienen vista y es el sistema Braille, le dice. Y con esto tú puedes leer, pero a través del tacto. Y entonces a él le da como una gran necesidad de poder experimentar la lectura de la palabra a través del tacto. Y empieza pues a asistir a una escuela para poder él aprender a través del tacto. Pero su sorpresa fue que él no se había puesto a pensar que pues no tenía brazos y por lo tanto, ¿cómo iba él a palpar la letra? Y entonces, muy desilusionado, pues le comenta a las demás personas y le dice, pues mira, le dice, nosotros también en los labios tenemos sensibilidad. Le dice, tú podrías intentar leer la Biblia con tus labios, le dice, porque a través de esa sensibilidad vas a poder encontrar las letras y la vas a poder describir. Y entonces intenta, pero resulta que también en los labios él había perdido la sensibilidad. Y aún más desesperado, pero con esa necesidad de poder saber de Dios, dice, bueno, voy a intentar, le dice a alguien, pues mira, el paladar está en la lengua, le dice, tú puedes también sentir los sabores, eso sí todavía te funciona, sí, dice él, todavía, eso sí siento, mi paladar está bien. Entonces dice, bueno, entonces intenta con tu lengua, le dice. Y él empieza a hacer ese intento, ¿verdad? De poder ir tratando de describir la letra a través del paladar. ¿Y cuál es su sorpresa? Que él se enamora tanto de esa experiencia de saber qué decía la palabra de Dios y empieza a leer la Biblia. Y pasan años. Y dice que a sus 65 años, él había leído 19 veces la Biblia completa. ¡Wow! A eso se le llama determinación. Ese sí fue un sí total, fue un sí rotundo, fue un sí que lo llevó a alcanzar eso que él deseaba con todo su corazón. Y eso nos sucedería a nosotros si no tambaleáramos tanto en la vida, si fuéramos personas más sensatas y cada decisión que vamos a tomar la analizáramos de mejor manera para que no tener tanto fracaso en la vida. Porque cuando hay fracasos viene aquella confusión en la vida. ¿Será que hice lo mejor? ¿Y por qué lo hice? Mejor no lo hubiera hecho. Y en la actualidad especialmente hay mucha tendencia a confundirnos. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros aprendamos a decir sí y a decir no cuando se debe decir no. Hay sís que bendicen la vida. Hay sís que te traen grandes bendiciones, que te traen una transformación y que te hacen mejor persona. Pero hay sís que debería ser un no. Ahí nosotros debemos de decir no cuando es no y sí cuando es sí. Pero si nosotros no aprendemos a decir no cuando hay que decir no y a decir sí cuando hay que decir sí, pues podemos atraer fracasos a nuestra vida. Y viene a mí en este momento la situación que estamos viviendo a través de esa confusión, de esas fuentes externas que vienen a nuestra vida, que han tratado de confundirnos.
esos pensamientos, esas ideologías, esos modernismos, ese liberalismo, esa parte que da lo mismo una cosa que otra. Y viene a la mente de muchas personas que no están convencidas de lo que son, lo que quieren, y empiezan a inclinarse por lo que viene de allá afuera. ¿Cuántos niños están siendo confundidos en la actualidad por esas fuentes de información equivocada que está viniendo a sus mentes y a sus corazones? Y cuántas personas adultas también el día de hoy pues han tomado la decisión de inclinarse a fuentes que lo que hacen es confundir más su vida. Por ejemplo, hay tanta confusión que si esto es bueno, que si aquello es malo, y entonces pues la gente opta por mejor que no le interese si es bueno o es malo. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar y sentarnos y centrarnos cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, qué me enseñaron mis padres, qué fue el estudio que yo recibí a través de un estudio moral, un estudio científico, un estudio, ¿qué les digo yo?, emocional. Todo lo que yo pude recibir lo puedo echar a la basura, botar a la basura, si yo no estoy segura o seguro de quién soy y a dónde voy. Y ya no digamos los sentimientos. ¿Cuántas personas serían felices si fueran definidas en su vida? A veces llegamos a un punto en que nos dejamos influenciar por cosas que vienen a confundirnos. Y nosotros somos los que tenemos la decisión de decir sí o decir no. Y vamos a ir a la palabra del Señor, donde vemos que Él verdaderamente era una persona muy determinante. Y vamos a ir a San Mateo 5, 37. Entonces dice, cuando hablamos muchas veces de Jesús, pues la gente trata de adaptarlo a su manera, a su sabor y antojo, ¿verdad? Y dice, no, es que Jesús siempre aceptó todo, comprendió todo y nunca puso peros a nada. Eso no es cierto. Jesús era la persona más determinante de lo que estaba haciendo en este mundo. Era la persona más determinante de su misión en este mundo. Y lo podemos encontrar en muchos pasajes de la palabra de Dios. Pero vamos a ir a uno que a mí me impacta y me gusta mucho. Y está en San Mateo 5:37. Y dice la palabra de Dios, dice Jesús en la palabra. Dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Qué palabra más profunda. Jesús nos indica y nos enseña que debemos de ser determinantes en la vida. Determinantes para lo bueno y determinantes para lo malo. Porque cuando hablamos de determinantes para lo bueno, es saber de que todo lo bueno a mí me va a ayudar a ser mejor, a cambiar mi vida, a renovar mis pensamientos, a restaurar muchas veces a mi familia. Cuando alguien decide ponerle un alto, por ejemplo, en una familia, ponerle un alto a la mentira, ponerle un alto al engaño, ponerle un alto a la pornografía, ponerle un alto a la infidelidad, ponerle un alto a tantas cosas que han afectado su vida, esta persona pues dio el mejor sí de su vida a lo bueno. Pero hay muchas cosas que también debemos aprender a decir no. No, por ejemplo, a la pereza, no a la envidia, no al resentimiento, no a aquello que nos hace daño.
Entonces, cuando somos determinantes, nosotros estamos a la derecha o estamos a la izquierda. Estamos a la izquierda cuando todavía no hemos encontrado esa respuesta en Dios. Caminamos como a la deriva, como que una persona que está sucumbida, por ejemplo, en el alcohol o en la droga o en tantas cosas, pero ella jamás ha escuchado que lo que está haciendo le hace daño. Ella le está diciendo un sí a aquello que posiblemente si ella lo hubiera sabido no lo hubiera hecho. Y por eso la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15, aquí vemos otra vez la determinación de Dios. La vemos en Jesús en el Nuevo Testamento, pero la vemos en el Antiguo Testamento como una revelación de Dios. Y dice en Apocalipsis 3:15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Porque eres tibio, no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que analicemos nuevamente este pasaje. Conozco tus obras, o sea, Dios nos conoce. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si estamos fríos o calientes, o si estamos tibios. Tibio es aquella persona que, ejemplificando, se para a media calle y no sabe si le va a atropellar un carro, y no se mueve, y no está ni a la derecha ni a la izquierda. Así caminamos cuando nosotros no conocemos de Dios, o cuando ya le conocemos, pero de repente pues viene cualquier cuestión y nosotros no sabemos a dónde ir. ¿Será que le hago caso a lo que el mundo me está diciendo o le hago caso a lo que Dios quiere? Y estamos como a medias, como tibios. Y dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Por eso hoy realmente tenemos nosotros la oportunidad de saber en qué lado estamos. ¿Estamos en el lado frío o estamos en el lado caliente? Cuando hablamos del lado caliente, o sea, estamos en esa parte de definirnos, es cuando nos hemos encontrado con Dios. Y ese calor podríamos compararlo con la fuerza del Espíritu Santo que viene a transformar nuestra vida, que viene a transformar todo nuestro ser. Por eso ahora nosotros vamos a poder decidir esta mañana o este día, esta noche, y ubicarnos donde estamos. ¿Queremos estar en la derecha o a la izquierda? Pero aquí, como en el pasaje anterior, vemos que Jesús hace una observación muy fuerte. Dice, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se les añada viene del demonio. Qué tremendo. La duda no viene de Dios, la duda viene del demonio, dice Jesús claramente. A veces no nos gusta escuchar esta palabra, pero ahí Jesús lo dice, que la duda no es de Dios. Y luego lo confirmamos en Apocalipsis. Pero, dice Jesús, porque eres tibio, no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Entonces, como conclusión, vemos que la palabra aquí nos hace ver claramente que la decisión de un sí o un no, o nos puede ayudar a tener un cambio de vida para bien, o nos puede llevar a tener un cambio de vida para la propia destrucción del alma y del cuerpo.
el sí a Dios viene a cambiar nuestra vida para bien, pero el no a Dios pues nos deja ahí a mitad de la calle porque no sabemos a dónde queremos estar, o nos deja en el lado frío donde se va a poder experimentar con tantas personas que no han encontrado esa respuesta de Dios en su vida y pues van a sucumbir porque no tienen una definición verdadera de lo que quieren hacer en su vida. Y Dios quiere para nosotros lo mejor, quiere que seamos determinantes bajo todo punto de vista y que nos ayude a ser felices. Determinación es como decir sinónimo de felicidad, sinónimo de menos angustia, de menos preocupación, porque sabemos dónde estamos y vamos a la profundidad de nuestro ser y sabemos que Dios nos conoce y que espera que nosotros tomemos las mejores decisiones. Que hoy cada uno de nosotros pues podamos reflexionar y poner un alto a aquellos tambaleos. Hay matrimonios que están lastimando muchas veces a la familia porque su sí ni su no son seguros. Que cada uno de nosotros tomemos hoy la decisión y por eso le damos gracias al Señor por este tema que ha venido pues a redarguirnos y a invitarnos a que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María Zona 17 presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.